vamos a arrancar de una vez porque la sesión de hoy es un poco larga. En primer lugar, pues bienvenidos a la maestría, bienvenidos a la universidad. Para quienes no sean egresados de aquí. Este módulo es un módulo que, además de ser el módulo de filosofía, teoría y filosofía del derecho, pero este módulo es básicamente un módulo propedéutico, como les digo, porque tiene la estructura del proyecto de tesis, ¿sí? Básicamente, en el proyecto de tesis ustedes van a encontrar dos partes centrales: el estado del arte y el marco teórico. Nosotros hemos hecho una distinción en la Facultad de Derecho desde la reforma de hace 12 años de distinguir: el estado del arte reconstruye el problema, el marco teórico plantea la solución. Entonces, bajo esa, digamos, óptica metódica y metodológica, este módulo particularmente, para que ustedes vayan comprendiendo esa lógica, está dividido en una primera parte: el estado del arte, como ustedes lo ven ahí, el problema de la norma fundamental y la fundamentación del derecho, y una segunda parte que es el marco teórico, los paradigmas pospositivistas y cómo esos paradigmas pospositivistas le dan de alguna forma solución al problema que vamos a desarrollar en el estado del arte. Entonces, efectivamente, veremos en la primera parte todo lo que, digamos, fue generando la metáfora de la norma fundamental que adopta Kelsen, ¿sí? Las escuelas frente a las cuales reacciona Kelsen, y posteriormente veremos los tres paradigmas: el autopoético de Luhmann, los paradigmas de Rawls, Dworkin y Alexis y los principios del derecho, y finalmente los paradigmas, digamos, de Habermas y los Critical Legal Studies, que intentan, digamos, igualmente dar una visión crítica de la relación legitimidad, validez y eficacia. Y culminaremos con lo que yo llamo unos puntos de fuga: la teoría feminista y la teoría decolonial del derecho. Ahí tienen ustedes, digamos, la parcelación. Esa es la idea que vamos a desarrollar en estas 8 sesiones que empiezan hoy, comenzando con esta, pues precisamente, donde vamos a presentar el programa, la metodología, el itinerario, y vamos a hacer la introducción y intentaremos abordar, digamos, inicialmente el justnaturalismo y el realismo. Tienen ahí una serie de textos. Este es uno de mis textos últimos, La teoría consensual del derecho, y se pueden, digamos, también ayudar de estos elementos para una historia de la filosofía del derecho contemporánea, que es una de las ediciones más vendidas de Ibáñez, ¿sí? Y también estos de Temis, Legitimidad, Validez y Eficacia, que inspira este módulo. Es la tesis de mi segundo doctorado en filosofía del derecho en la Universidad Nacional, bajo la dirección del maestro Guillermo Hoyos. Bueno, esa es, digamos, el marco general del curso. No se preocupen, vamos después afinando sobre todo lo de la metodología, que es muy sencilla porque al final es solamente su trabajo, pues digamos, lo de la evaluación. Y quisiera entrar de una vez a la introducción. Insisto, intentaré al final recoger las preguntas, o déjenlas para el final, de tal suerte que podamos plantear, digamos, el hilo de la argumentación de corrido. La introducción parte de un diagnóstico del campo jurídico
colombiano, la preeminencia de un paradigma legalista, ¿sí? Este fue el diagnóstico que se hizo hace 2 años en la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes, al cual fuimos invitadas todas las facultades de Derecho del país, de universidades públicas y universidades privadas, y que trató de hacer un balance un poco de por qué, me adelanto, la figura del abogado se había vuelto tan polémica y tan controvertible en Colombia. No voy a leerlas, ustedes lo pueden ver ahí rápidamente. Esas eran algunas de los epítetos, ¿sí?, que caracterizaban la profesión del abogado, ¿sí? Una de las profesiones más, digamos, cuestionadas, ¿sí? Y reflexionando colectivamente, veíamos que en buena parte, digamos, esa percepción eh, pública, que no tiene que ser necesariamente cierta, estaba también de alguna forma sustentada en dos debilidades. Primero, una educación jurídica muy deficiente, no investigativa, sin fundamentación transdisciplinaria, donde la filosofía del derecho ha sido reemplazada por la jurisprudencia, sin marcos teóricos conceptuales, principialística, que es una invención muy jurídica que no quiere decir nada, con una ética caníbal, una ética de competencia que se incentiva entre los estudiantes, y que eso obviamente había generado un concepto de derecho monodisciplinar, dogmático, formalista, legalista, mecánico, memorístico, atemporal, inético. Obviamente, pues, para superar eso, digamos, la idea es repensar el concepto de derecho, ¿sí? Pasar de esta figura que despectivamente se ha llamado el leguleyo al jurisconsulto, que era el gran ideal regulativo del abogado, de la figura del abogado, a finales del siglo XVIII y comienzos del XIX. Y por supuesto, para eso, digamos, el antídoto, por llamarlo así, es acercarse a los problemas filosóficos y teórico-jurídicos sustanciales de la historia del derecho. Aquí lo veremos también el sábado, hay que también considerar una cosa: los problemas de investigación no son problemas jurídicos, ¿sí? Los problemas de investigación son más amplios que los problemas jurídicos. Los problemas de investigación obviamente alimentan los problemas jurídicos, ¿sí? Pero yo les voy a insistir mucho en que ustedes entran a maestrías, ya sea investigativo de profundización, es a investigar problemas, no a resolver problemas jurídicos. Eso lo hacen en sus oficinas, en sus despachos, ¿sí?, en su práctica profesional. El, la esencia de las maestrías es básicamente cómo se solucionan problemas de investigación, problemas de investigación. Así les digan todo lo contrario, porque seguramente les van a decir que vienen a resolver problemas jurídicos, pero esa es, digamos, una malformación que incluso, digamos, las mismas maestrías han alimentado. Y aquí también, después lo vamos a ver más en detalle, quiero plantear la ruptura que tiene digamos, que concebirse entre filosofía del derecho y teoría jurídica. La filosofía del derecho es y responde a una tradición filosófica, y la teoría jurídica, a partir del siglo XIX, y básicamente consolidándose con Kelsen, ya va a responder a una tradición jurídica propiamente dicha. O sea que en stricto sensu, filosofía del derecho y teoría jurídica no son lo mismo, ¿sí? Responden a dos tradiciones diferentes. Esto lo veremos más adelante en detalle, simplemente les estoy mostrando, digamos, el contexto de la ruptura epistemológica que se da entre la una y la otra, ¿sí?
Robert Alexy ha planteado, digamos, la distinción, digamos, de tres niveles, de tres miradas, de tres perspectivas que por supuesto caracterizan al derecho: la validez, la legitimidad y la eficacia. Son tres dimensiones que están íntimamente relacionadas, ¿sí? Incluso a partir de ahí, él ha logrado en su concepto y validez del derecho plantear una noción, digamos, tripartita, triádica de validez: validez jurídica, validez social y validez ética del derecho. Vamos a ver por qué, digamos, a través del módulo, por qué se llega a plantear esto, ¿sí? Esto no es simplemente una definición epistemológica de un profesor de filosofía del derecho, eh, digamos, sin justificación. Responde al gran problema del derecho en el siglo XIX. Y ahí obviamente hay que considerar dos grandes, dos grandes perspectivas. La primera, digamos, es la que caracteriza el derecho como tal, ¿sí? Es decir, lo que va a llamar, Hart el punto de vista interno del derecho, la validez del derecho, ¿sí? La validez como tal del derecho, ¿sí? Que es abordado por la teoría jurídica. ¿Sí? La teoría jurídica entra, digamos, a pensar la validez del derecho en general. Pero la eficacia del derecho la piensa es la sociología jurídica, y la legitimidad la va a pensar, digamos, la filosofía política. El derecho constitucional es parte de la validez jurídica, ¿sí? Y en stricto sensu tiene que ser, digamos, una consideración just teórica. Entonces ahí, la filosofía del derecho, ¿qué papel puede jugar? Bueno, la filosofía del derecho empieza a jugar, y ya lo veremos en algún momento, a partir de Rawls, como una mirada transistémica a la totalidad del sistema jurídico como tal. Por eso, y un poco confrontando a Manuel Atienza, que dice que la filosofía del derecho es muy importante para dejársela a los filósofos, con Hart voy a reivindicar la perspectiva de que la filosofía del derecho es muy importante para dejársela a los abogados. Porque es precisamente Hart, ¿sí?, quien en su libro El concepto de derecho va a plantear cómo la validez es exclusiva del punto de vista interno del abogado, pero la legitimidad y la eficacia no depende del abogado, depende del observador del sistema jurídico. Y esto veremos es clave para la discusión sobre el derecho, digamos, contemporáneo después de la Segunda Guerra Mundial, y particularmente después de los juicios de Nuremberg y de los juicios de Tokio, ¿sí? El derecho no puede arrogarse el predicar, además de la validez, la legitimidad y la eficacia, ¿sí? Porque una ley sea válida no significa que sea legítima y que sea eficaz. Eso no tiene por qué predicarlo el derecho. Eso lo va a predicar es el observador del sistema jurídico. Por eso la filosofía del derecho no puede reducirse a jurisprudencia de la Corte Constitucional, ni es derecho constitucional colombiano, que es una de las cosas que está uno realmente viendo hoy en día, ¿sí? Y es un error supremo. Filosofía del derecho reducida a jurisprudencia de la Corte. La Corte está haciendo un cierre, ¿sí? Un cierre de validez propiamente dicha. Aunque también veremos ahí, digamos, se, se entrecruzan dimensiones tanto just teóricas como just filosóficas.
En general, quisiera caracterizar y retomar, digamos, ustedes tienen esta lectura de Trubek y de Saley, el derecho como un campo jurídico, que es una categoría, digamos, de Bourdieu. ¿Sí? El derecho tiene que ser considerado como eh, el marcado en una sociedad. No se puede pensar el derecho, aunque lo vamos a ver en uno de los paradigmas, el de Luhmann, ¿sí? Como aislado de la sociedad. ¿Sí? El derecho hace parte de la totalidad social, está inserto en un todo social y tiene unos actores, los jueces, las firmas de abogados, la academia. En este texto ustedes van a ver cómo después de la Segunda Guerra Mundial desaparece la figura del litigante y es reemplazado paulatinamente por las firmas de abogados. Y cómo la academia también es un actor de un campo jurídico, vamos a verlo ahorita. Y de otra parte, cómo todo campo jurídico tiene un modo de producción, la producción dogmática, la jurisprudencia y lo que va a llamar van a llamar los autores, retomando también a Bourdieu, el hábitus y el contrahábitus. Hay un hábitus de creación de derecho. Quiero relacionar esa categoría de hábitus con el de paradigmas. Y paradigmas es el concepto, la categoría metódica que va a utilizar Habermas en su teoría del derecho, facticidad y validez. ¿Dónde están los paradigmas? Están en los esquemas de interpretación y solución de los jueces en las decisiones judiciales. Es decir, los paradigmas no se los inventan los profesores de derecho. Los paradigmas están insertos en las decisiones de los jueces. Y aquí caigo a colación, también tienen esa lectura, la lectura de Cristina Mota, que es uno de los primeros estudios sobre los paradigmas constitucionales en Colombia. Y ahí Cristina Mota, directora del Centro de Investigaciones de la Universidad de los Andes, de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes, planteó en la década de los 90 4 paradigmas de adjudicación constitucional. El colectivismo silogístico, el dogmatismo colectivista, el liberalismo escéptico y el pluralismo igualitario. Ahora, el punto es que detrás de esas paradigmas de adjudicación constitucional están paradigmas just filosóficos y just teóricos. Detrás del colectivismo silogístico está el just naturalismo platónico. Abel Naranjo sería, digamos, el que lideraría ese bloque de decisión dentro de la Corte. Detrás del dogmatismo colectivista, el justnaturalismo aristotélico, José Gregorio Hernández de la Universidad Javeriana. Detrás del liberalismo escéptico, que era ya, digamos, un justnaturalismo moderno en tránsito al justpositivismo, estaba Morón de la Universidad de Cartagena, Alejandro Martínez, en fin, de la Universidad del Rosario. Estos eran, digamos, los magistrados líderes de los bloques o más activos dentro de los bloques de decisión de la primera corte, y detrás del pluralismo igualitario, el pluralismo jurídico de Ciro Angarita, de Carlos Gaviria y de Eduardo Cifuentes, de la Universidad Nacional, de la Universidad de Antioquia y de la Universidad de los Andes, respectivamente. Les hago caer en cuenta que en esa primera corte, de los 4 paradigmas que se detectan de adjudicación constitucional en las decisiones de los bloques mayoritarios, ¿sí? 3 son paradigmas justnaturalistas. 3 paradigmas justnaturalistas. Ahorita vamos a entrar a eso. Y quiero traer también a colación el libro de Daniel Bonilla, Geopolítica del conocimiento jurídico, porque Daniel, que con este libro, bueno, estaba también respondiendo, digamos, a una línea de reflexión que había abierto Diego López
sobre los trasplantes jurídicos, planteaba cómo en este momento en América Latina hay una confrontación, pues en este momento desde hace 20 años, 30 años, desde los 90, una tensión entre lo que él llamaba el modelo colonial, es decir, el viejo derecho, los viejos paradigmas jurídicos y el modelo de libre mercado, un término un poco desafortunado para mí, ¿sí? Que ya daba como la idea de que este modelo de libre mercado era como neoliberal. No, lo que él quería decir es que surgen toda una serie de nuevas posturas, digamos, just filosóficas y just teóricas, ¿sí? En el ámbito, digamos, del conocimiento jurídico, que entran en pugna con los modelos convencionales, ¿sí? Existentes. Por eso también ustedes ven en el programa, el estado del arte se va a centrar en la problemática de los paradigmas convencionales y el marco teórico intenta explorar los paradigmas postconvencionales, los paradigmas postpositivistas. Pero es porque realmente a partir de los 90 se produce esta tensión, ¿sí? Entre el viejo derecho, en ese momento incluso se llamó así, la disputa entre el viejo derecho y el nuevo derecho, ¿sí? El modelo colonial, ¿sí? Heredado de la Constitución del 86, ¿sí? Donde incluso pues el naturalismo, digamos, tenía el peso más grande, y el modelo de libre mercado, el modelo, digamos, de surgimiento de nuevas teorías jurídicas y just filosóficas que empieza, digamos, a plantearse. Y aquí vamos a ver en este módulo, digamos, esta pregunta que en algún momento se hace es Paul Ricoeur, ¿sí? En un libro muy hermoso, en dos libros muy lindos, Amor y Justicia y Lo Justo, ¿sí? Y es, digamos, el dilema histórico del derecho. Hacia qué se debe plegar el derecho? ¿Hacia la justicia o hacia la legalidad? ¿Sí? Esa es la pregunta que recorre toda la segunda mitad del siglo XX. ¿El derecho hacia la justicia o el derecho hacia la legalidad? Porque efectivamente, después de los juicios de Nuremberg, quedó claro que el derecho no se podía identificar con la legalidad, que la identificación del derecho y de la legalidad había sido nefasta, ¿sí? Que la identificación entre el derecho y la legalidad había propiciado y había generado todo el autoritarismo del nazismo y de los fascismos en Europa, ¿sí? Y ahí entonces empieza a plantearse la pregunta: ¿cuál es la instancia de corrección de la legalidad en el derecho? ¿Sí? ¿Cuál es la instancia de corrección de la legalidad en el derecho? Porque de una vez, ¿sí? la, la, la instancia de corrección no es la segunda instancia, ¿sí? La segunda instancia es la otra punta del palo. La primera instancia es la punta contraria, pero son el mismo palo, ¿sí? La corrección no está ahí, ¿sí? Y por eso, pues vamos a tratar de apuntar a partir de este autor alemán, Klaus Gunther, ¿sí? De que la coherencia supone una corrección político-moral, no una corrección jurídica, ni una corrección procedimental, ¿sí? Entonces, una discusión incluso con Alexi, muy interesante, la retomaremos al final, ¿sí? Pero quiero mostrarles de una vez a dónde apunto, ¿sí? A mostrar que la coherencia en el derecho, que el principio de coherencia en el derecho no es meramente lógico, ¿sí? No es argumentativo, como dirá Tienza, ¿sí? No, el problema de la corrección y de la coherencia en el derecho
perdón, el problema de la coherencia en el derecho supone una corrección político-moral, no una corrección meramente procedimental. En ese marco, los objetivos del curso van a ser tres. Primero, dilucidar la relación trilemática del derecho, legitimidad, validez y eficacia. Es lo que vamos a tratar de abordar en todos los paradigmas. Cómo cada paradigma, digamos, define esta relación que es la relación ontológico-social y epistemológica determinante del derecho. Es decir, el derecho no es solo validez, ¿sí? El derecho, si el derecho es algo, es la relación trilemática, legitimidad, validez y eficacia. El derecho no puede quedarse reducido solo a legalidad, a validez legal. Y segundo, un problema que está íntimamente relacionado, pues ¿cuál es la norma fundamental? ¿Sí? La norma fundamental como problema filosófico, como problema teórico, incluso como problema constitucional, como en algún momento lo vamos a ver, ¿sí? Que supone precisamente una pregunta colateral que es, ¿cuál es la concepción de obediencia y desobediencia al derecho como instancia de corrección? Y una tercera, pues que de cualquier forma en un momento dado vamos a abordar, que ustedes también pueden tener en cuenta, la de los trasplantes jurídicos transnacionales. El derecho no nos lo inventamos nosotros, compañeros, ¿sí? Todas las legislaciones que ustedes están viendo nos vienen ya casi prácticamente copiadas, ¿sí? Porque responden, digamos, a un sistema global que requiere legislaciones fluidas, que requieren legislaciones similares, sino idénticas, para permitir, digamos, la transnacionalización no solo del derecho, sino de la economía, de la política, de la cultura, absolutamente de todo, ¿sí? Entonces, a nosotros nos llegan las legislaciones, incluso ya traducidas, ¿sí? Y el marco digamos, de creación propio es bastante limitado. No voy a decir que se limita solamente a digamos, a las estampillas, pero, digamos, guardadas proporciones, todas las grandes legislaciones del sistema financiero, todas las grandes legislaciones incluso de salud, de laborales, sí, todas esas grandes legislaciones están llegando es básicamente del centro, ¿sí? En esa distinción centro-periferia. Pero los trasplantes tienen que también ser vistos en tres niveles: recepciones como copias descontextualizadas, híbridos como aplicaciones creativas y tergiversación del planteamiento original como mutaciones. La hipótesis de trabajo es esta, después léanla con cuidado. La primera parte, ojo, la primera parte, la que está en rojo, resume el problema. La segunda parte, a partir de la que está en negro, plantea la solución. O porque esto lo veremos después el sábado, es básico para su proyecto de tesis. Primera parte resume el problema, segunda parte plantea la solución, ¿sí? Entonces, vamos a empezar ya a reconstruir el estado del arte, ¿sí? Vamos a entrar a lo que se llama la antinomia jurídica del justnaturalismo al realismo contemporáneo. Para presentar precisamente, creo que esta clase y la siguiente vamos a estar en eso, digamos, el ámbito de la problemática. Cuando Kelsen idea su norma básica, su Grundnorm, su norma semilla, ¿sí? Lo hace, digamos, para superar lo que él va a llamar
la antinomia jurídica. La antinomia jurídica. Y esa antinomia jurídica era el derecho que trata de ser definido desde la justificación moral, ¿sí? El justnaturalismo, el derecho que intenta ser definido desde la eficacia social, el realismo. Recuerden que el realismo norteamericano, no el escandinavo, está en vigor desde finales del siglo XIX en Estados Unidos. Y obviamente ese realismo tiene muy claro que su horizonte es la eficacia social. Pero hay una tercera escuela, ¿sí? Que es el justmarxismo, ¿sí? Porque ya Marx ha planteado toda una teoría del derecho, ya se ha dado la Revolución Rusa y ya Pachucanis ha planteado en la década de los 20 una teoría del derecho marxista. Entonces, la tercera, digamos, postura que quiere confrontar Kelsen es la del marxismo. Entonces, estas tres escuelas just filosóficas y just teóricas son las que va a pretender superar Kelsen para plantear una definición, un concepto de derecho y una definición de validez jurídica. Entonces vamos a entrar, antes de esto, del planteamiento propiamente kelseniano que veremos seguramente en la próxima clase, vamos a tratar de ilustrar primero el justnaturalismo, después el marxismo y segundo el realismo. ¿Cuáles son, digamos, los elementos, digamos, claves de estas tres escuelas? Empecemos por el justnaturalismo antiguo y medieval. En un libro clásico de Hans Belzel sobre filosofía del derecho, muestra que en Occidente el derecho natural se nutre de, digamos, del planteamiento de Heráclito. Todas las leyes tienen una fuente única, una fuente divina, todo el planteamiento de Heráclito. Es decir, de que en todo caso las leyes tenían un fundamento, digamos, previo, un fundamento extramundano. Pero a partir, digamos, de esa postura, que es una postura presocrática de los filósofos, de uno de los filósofos presocráticos, se van a desarrollar, digamos, dos planteamientos. De una parte, el derecho natural ideal de Platón y de otra parte, el derecho natural material de Aristóteles. Que ya, digamos, se articulan con las prácticas sociales, digamos, de occidentales, sustancialmente. ¿Dónde está la matriz del justnaturalismo platónico? La matriz del justnaturalismo platónico está no en la República, sino en la alegoría de la caverna. En la alegoría de la caverna, Platón muestra cómo estamos encadenados mirando al fondo de una caverna, pero que si tuviéramos la posibilidad de arrancarnos las cadenas nos daríamos cuenta que lo que estamos viendo no es la realidad, sino que son sombras que se proyectan de unas figuras, ¿sí? Que por un fuego, digamos, se proyectan en el fondo de la pared. Si tuviéramos oportunidad de salir de la caverna, llegaríamos a lo que va a llamar Platón el mundo de las ideas. Y en ese mundo de las ideas, lo que representa la idea central, que como en el mundo real es el sol, para Platón, el sol que alimenta toda la realidad ideal es la idea de bien,
¿sí? Pero cuando a Platón le preguntan, bueno, ¿y qué es el bien? Platón no define el bien. Lo único que va a decir sobre el bien es que el bien es aquello a lo que todas las cosas aspiran. Es decir, que todo lo que hacemos en la vida está de alguna manera inspirado por la idea de bien, pero no define el bien, ¿sí? Por supuesto, esta noción de bien responde a la Grecia arcaica, ¿sí? La Grecia, digamos, más primitiva, ¿sí? La Grecia que está todavía en proceso, llamémoslo así, de construcción, y es una noción de bien atemática y aproblemática. Es la noción de bien de la parroquia, como dice un profesor de la UIS, ¿sí? Que cada que llego a Bucaramanga me saluda y me dice, bienvenido a la parroquia. ¿Sí? Él es muy irónico y muy sarcástico. ¿Sí? Finalmente la parroquia es todo este país. Es decir, es la idea de bien que no se cuestiona, es la idea de bien que no se problematiza, es la idea de bien que no se tematiza, porque finalmente somos tan poquitos que todos eh, sabemos qué es el bien o creemos saber. Pero esa noción de bien, ya después con Aristóteles, eh, desaparece. La famosa Academia de Rafael, donde Platón está señalando hacia arriba y Aristóteles señala hacia abajo, muestra ya, digamos, la diferencia que se va a hacer con Aristóteles, porque Aristóteles inmediatamente va a intentar, esta vez en la Ética a Nicómaco, ¿sí?, definir el bien, ¿sí? Y lo define de una manera muy sencilla. El bien, que es lo que me puede dar felicidad a mí, es el bien común. ¿Qué es bien? Es bien común, ¿sí? Y ese bien común me lo define a mí la política. El bien común, su objetivo me lo señala la política. Pero el contenido del bien común me lo define es la ética, ¿sí? Aquí yo me adelanto un poco, ¿sí? Vamos a distinguir entre ética y moral, ¿sí? Ética y moral no es lo mismo. La ética responde al ethos, a la manera de ser, de una forma de vida, ¿sí? El ethos caribeño, el ethos cundiboyacense, el ethos paisa, el ethos bayuno, el ethos llanero, ¿sí?, para ponerlo en términos regionales. La moral es ya una construcción dialógica universal. Universal. El bien común, que lo define en este libro Aristóteles por las virtudes, tiene que ser entendida las virtudes como modelos ejemplarizantes de vida buena. Es como cuando nos dicen, mijito, sea como su papá, sea como su tío, ¿sí?, sea juicioso, ¿sí?, acuéstese temprano, no tome trago, etcétera, etcétera. Siga un modelo ejemplarizante de vida buena, se llama así, es una categoría de vida buena. En ese contexto, la justicia es una virtud, ¿sí? La principal virtud, el principal modelo ejemplarizante de vida buena es ser justo, ¿sí? Aristóteles hace la distinción entre la justicia conmutativa y la justicia distributiva y somete la justicia conmutativa, la justicia, digamos, de las transacciones, del comercio, de los contratos, etcétera, a la justicia distributiva,
que es la justicia de los méritos. ¿Sí? Porque en el justnaturalismo los méritos no se decretan. Yo no puedo hacer una ley que diga todos tenemos méritos, todos tenemos iguales méritos. No. ¿Sí? Yo construyo mis méritos. ¿Sí? En la concreción de esos modelos ejemplarizantes. Por tanto, ahí ya viene algo que más tarde McIntyre va a llamar la inconmensurabilidad, ¿sí?, del discurso moral, la inconmensurabilidad entre la concepción de justicia justnaturalista, que es una virtud, y la concepción de justicia moderna, que es un procedimiento. De ahí proviene esa definición de justicia que es por excelencia justnaturalista. Justicia es darle a cada cual lo que se merece. Y, por supuesto, en ese sentido, unos merecen más que otros, porque concretan esos modelos ejemplarizantes de vida buena mejor que otros. Entonces, en el justnaturalismo no hay igualdad, como tampoco hay libertad. No solo porque era una sociedad esclavista y había unos que eran libres y otros que no, sino porque la libertad en Grecia era un concepto, digamos, sujeto, alterno, incluso subalterno al del fatum, al del destino. Recuerden Edipo Rey, recuerden las tragedias griegas, ¿sí? Si las leyeron. Pero el famoso Edipo Rey, de donde saca Freud su complejo de Edipo, es básicamente el personaje que huye de sus padres, porque el oráculo ha dicho que los va a matar a su padre y se va a desposar con su madre. Para no hacerlo, huye y en el camino encuentra a un rey y lo mata, y después desposa a la que era su esposa, ¿sí? Y resulta que mató a su padre y se casó con su madre. ¿Sí? O sea, que entre más querían huir de su destino, más se enredaban en su destino. No hay libertad. ¿Sí? Entonces, el derecho natural esta noción de derecho natural antiguo está orientada a preservar una estructura de desigualdad, es decir, una estructura jerarquizada. ¿Sí? No hay igualdad ahí. Pero hay una cosa muy importante en el derecho natural antiguo, y es la equidad. Porque en el momento en que, por ejemplo, una ley, o en el momento en que eh, una decisión judicial va en contra del bien común, pues obviamente la comunidad se levanta y dice, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió acá? Entonces acuden a el mecanismo de la equidad, ¿sí? Y ese mecanismo, ese instrumento de la equidad, se nutre del derecho natural, que a su vez recopila la noción del bien común en las virtudes de esa comunidad, es decir, en los modelos ejemplarizantes de esa comunidad, y restituye, ¿sí?, el sentido y el significado de su espíritu frente a la ley positiva. Entonces, en el derecho natural antiguo vamos a encontrar la preeminencia, la prevalencia de ese derecho natural como virtudes
modelos ejemplarizantes de vida buena frente a la ley, frente al derecho positivo. Lo corrigen a través de la equidad. Quiero decirles que en la Constitución del 91, las discusiones que se dieron sobre la tutela tenían esta orientación. ¿Sí? Una orientación obviamente más justnaturalista aristotélica, incluso aristotélica atomista, que moderna, ¿sí? Garantista. Ahí estuvo Esguerra por un lado, ¿sí? Universidad Javeriana, y por el otro lado Manuel José Cepeda, digamos, con la concepción de garantismo propiamente dicho, moderno, ¿sí? Pero tuvo, digamos, digamos, esta inspiración. Entonces, en el derecho natural hay la posibilidad de desobediencia legítima a la ley. Desobediencia legítima a la ley. Y aquí quiero, digamos, plantear algunas de las falacias, ¿no? El derecho natural no es universal. El derecho natural es contextual, es propio de cada comunidad, ¿sí? Aquí en Colombia ha hecho carrera de que el derecho natural es universal. Eso es una afirmación que hay que matizar, ¿sí? En sus fuentes, el derecho natural es básicamente contextual, es todo lo contrario de lo universal. Después hay un proceso, ¿sí? Con el cristianismo, Roma, el Mediterráneo, y particularmente después de los juicios de Nuremberg y de Tokio, donde el derecho positivo adopta, digamos, postulados del derecho natural, ¿sí? Pero no es porque el derecho natural en esencia y en sustancia sea universal, todo lo contrario, ¿sí? Si ustedes se van a peregrinar a la Meca, no a peregrinar porque pues, si no son musulmanes no van a peregrinar, ¿sí? Y se paran en la Meca, ahí afuerita, y se ponen a gritar, Dios, el credo católico, eh, Dios son tres personas diferentes y un solo Dios verdadero, ¿sí? Y el catolicismo es la religión universal. Les va a responder el que les pudo entender en español. No, señor, el único Dios es Alá, Mahoma es su profeta, usted está siendo blasfemo y será lo último que usted escuchará, porque de ahí para adelante lo apedrearán, ¿sí? Hasta la muerte, por blasfemo. O sea, porque en el Islam van a encontrar otro derecho natural, ¿sí? Y si van a una sociedad caníbal, encontrarían también un etos caníbal y por tanto un derecho natural caníbal. Derecho natural es por esencia contextual. Y este proceso, digamos, lo va a cerrar Tomás de Aquino, siglo XIII, cuando va a plantear tres niveles, digamos, de este contexto del derecho natural. Primero, la ley eterna, la ley divina, la ley de Dios. ¿Qué piensa Dios? Nosotros no sabemos, ¿sí? Lo que piensa Dios en su cabecita, el hombre no lo puede conocer, ¿sí? ¿Qué es lo que no conoce el hombre, el ser humano? La ley natural, la que le entregó eh, Dios en el monte Sinaí a Moisés. Entre otras conocemos solo la mitad porque la otra mitad, recuerden que Moisés la rompió de la piedra cuando bajó y encontró que todos estaban adorando fetiches, rompió la mitad, solo conocimos los 10 mandamientos. ¿Mm? Esa es la ley natural. Pero hay un tercer nivel, la ley positiva, ¿sí? Y esa ley positiva, Tomás de Aquino la divide en dos. La ley legal, que se adapta, ¿sí? Que es derivación del derecho natural, y la ley corrupta, que va en contra del derecho natural, y por tanto el cristiano, el católico, ¿sí?
tiene prohibido obedecerla. Entonces, quienes se reclaman católicos tendrían que mirar si esas leyes efectivamente no van en contra del derecho natural, porque tendrían la obligación de desobedecerla, so pena de caer en pecado mortal. Interesante es que Tomás de Aquino ya distingue, incluso adelantándose 5 siglos a Kant, porque la prohibición de obedecer la ley que va en contra del derecho natural es prácticamente un imperativo categórico en Tomás de Aquino. Relación trilemática en el justnaturalismo antiguo y medieval. La legitimidad determina la validez. Y todavía la dimensión de eficacia no ha aparecido. La legitimidad, eso que generalmente los abogados llaman la moral, ¿sí? Que como veremos no es tan moral, que es más una dimensión político-moral. Pero es, en cierta manera, la que se sintetiza en el concepto de legitimidad, o la que generalmente se ha llamado la diferencia entre derecho y moral. Entonces, el contenido de la norma fundamental, el contenido de la norma fundamental en el justnaturalismo antiguo y medieval son los valores ético-culturales, es decir, los modelos ejemplarizantes de vida buena. Eso es lo que orienta el derecho. Y hay una obediencia condicionada a la ley, ¿sí? Obediencia condicionada a la ley. Es decir, la ley no se obedece siempre y porque sí, ¿sí? Así sea promulgada por autoridad competente. No, señor. El justnaturalista tiene ahí una dimensión crítica más allá que el liberal y más allá que el positivista, ¿sí? Yo no voy a obedecer la ley porque me la impongan. Esa ley tiene que estar en consonancia con el derecho natural, es decir, con los valores ético-culturales que definen el bien común en mi comunidad. Obviamente ahí no hay pureza metódica, ahí no hay neutralidad axiológica. Y ahora entremos al justnaturalismo moderno. Ya queda claro que la herencia del derecho natural antiguo y medieval es la desobediencia legítima al derecho, particularmente a la legalidad. El derecho natural moderno es el que se va a ver concretado en la teoría del contrato social. Ahí el modelo de Hobbes es supremamente esclarecedor e interesante. Hobbes se pregunta, ¿qué es el derecho natural? Siglo XVII, ¿qué es el derecho natural? Y responde, libertad absoluta. Hoy en día, el derecho natural, Aristóteles, ¿cómo lo respondía? Derecho natural son los modelos ejemplarizantes de vida buena. Hobbes se pregunta, hoy, siglo XVII, ¿qué es el derecho natural? Libertad absoluta. ¿Y qué nos genera esa libertad absoluta? Caos, muerte, inseguridad. Un estado de naturaleza de caos, muerte e inseguridad. Y entonces Hobbes dice, ¿cómo hacemos para superar este estado de naturaleza? Hobbes responde dos cosas muy importantes. Primero, no nos sirve el derecho natural. Ese derecho natural ya no sirve. Porque ese derecho natural, esa libertad absoluta, ¿qué significa? Competencia salvaje no regulada jurídicamente, ¿sí? Estamos en el momento de acumulación primitiva de capital, como Marx lo va a mostrar en el Capital, ¿sí?
competencia salvaje no regulada jurídicamente. ¿Sí? Nos genera un estado de naturaleza de caos, muerte e inseguridad. ¿A qué puede acudir? A las leyes de naturaleza. Entonces, retoma la noción de ley que ya Newton ha planteado, ¿sí? Y trata de buscar esas leyes de naturaleza en la sociedad. ¿Qué es lo más importante para la sociedad? ¿Qué es lo más importante para mí? Se pregunta Hobbes. ¿Sí? Aquí viene, digamos, la genialidad de Hobbes, el giro prescriptivo de Hobbes. Un giro que no es causal, ¿sí? No es causal, que rompe la lógica causal incluso el paradigma newtoniano. ¿Qué es lo más importante para mí? Se pregunta Hobbes y responde. Primera ley de naturaleza. Lo más importante para... Debería responder, lo más importante para mí es la vida. Pero si él pone eso, sabe que mantiene el estado de naturaleza. El momento en que yo me vea amenazado, yo voy a revirar primero. ¿Sí? La ley del más fuerte. Entonces dice, lo más importante es la paz. Porque solo la paz me garantiza la vida. Esa es la primera ley de naturaleza. Paz para preservar la vida. Y la segunda ley de naturaleza es construcción de un contrato social. Y entonces ahí ya plantea Hobbes los términos del contrato con el Leviatán, con el Estado. Pero es un contrato con el Estado. Ojo, porque las lecturas marxista, liberal y fascista se olvidaron que efectivamente estábamos haciendo un contrato con el Estado. Porque ni al liberalismo, ni al marxismo, ni al fascismo le interesaba que la comunidad hiciera contratos con el Estado. Pero Hobbes en el Leviatán sí lo deja claro. ¿Sí? Por eso, deliberamos para enajenar la libertad, primer momento. Segundo, enajenamos la libertad. Tercero, el Leviatán acepta la enajenación de la libertad. Es la figura del contrato. La figura primigenia del contrato, de derecho privado. ¿Sí? O sea, uno no contrata simplemente por ser burgués, ¿sí? Por ser estratégico. No es solo racionalidad estratégica. Hay también un momento de deliberación. Hay un momento de concertación. ¿Sí? Pero el Leviatán, el Estado, se anima. No, pues ya me enajenaron la libertad. Ahora venga para acá el derecho de resistencia, le dice el Leviatán. Y Hobbes, de una manera muy clara, le dice, no. Yo ya le enajené la libertad para que usted me garantice la paz y la vida, pero yo no le voy a enajenar el derecho de resistencia. El derecho de resistencia se queda en la sociedad, que es lo único que tiene la sociedad para defenderse de usted y para defenderse de cualquier poder colateral, ¿sí? Que se la quiera montar a la sociedad. Entonces, fíjense cómo Hobbes preserva el derecho de resistencia, ¿sí? Herencia del derecho natural antiguo y medieval. Pero ese derecho de resistencia, ¿sí?, desaparece después con el liberalismo, desaparece con Locke. En Locke ya el estado de naturaleza es armónico, porque Locke quiere, digamos, lavarle la sangre a la propiedad. ¿Sí? El estado de naturaleza es armónico, ahí vamos, digamos, tomando posesión de nuestras cositas, ahí no hay luchas, ahí no hay sangre, ahí no hay problemas. Los problemas se presentan más tarde cuando empieza a ser afectada la propiedad, cuando empieza a haber amenazas sobre la propiedad y el juez no tiene un poder coactivo suficiente. Es necesario darle legitimidad a la decisión del juez. Entonces es ahí cuando Locke plantea en el segundo
bueno, no recuerdo exactamente el libro, el segundo tratado sobre el gobierno civil, la figura de una sociedad política, que es básicamente ya el germen de la democracia liberal, donde la mayoría toma la vocería de la sociedad, donde la mayoría se impone sobre la minoría. Y en el último capítulo, Locke sutilmente dice, la desobediencia civil es contra el tirano, que fue el presupuesto que animó las revoluciones inglesa, norteamericana y francesa, ¿sí? Pero no contra las leyes. ¿Sí? Entonces el liberalismo, de un brochazo, le da un giro a la posibilidad de desobediencia legítima a la ley que había primado durante 20 siglos y deja la desobediencia solamente contra el tirano, pero no contra las leyes. ¿Sí? Después llega Rousseau, mantiene la estructura del contrato social. Rousseau no es liberal, aunque el liberalismo se lo ha querido chupar, ¿sí? Y se lo ha querido asimilar. Rousseau viene más de una tradición republicana. Rousseau no le gusta el esquema de Locke, no le gusta porque él sabe que donde hay mayorías y minorías, tarde o temprano, la mayoría se la monta a la minoría y la minoría le toca acudir a la violencia. Entonces él no quiere, no le gusta ese esquema de democracia de mayorías. ¿Mm? Ya lo veremos en Rawls. Entonces plantea su concepción de voluntad general. La voluntad general es la gran convergencia de mayoría y minoría, ¿sí? Donde la mayoría y la minoría logran conciliar. Pero resulta que esa voluntad general en Rousseau se vuelve una voluntad general infalible y por tanto nadie puede disentir de la voluntad general, ¿sí? Y por tanto no puede haber tampoco desobediencia civil, ¿sí? Entonces, sin quererlo, Locke termina, y es, digamos, la asunción que se va a hacer más tarde del planteamiento de Rousseau, termina es emparejando, amalgamando las mayorías con la voluntad general. Este es el argumento que ustedes a veces encuentran en el Capitolio, en el Congreso en Colombia, ¿sí? Que resulta que como somos mayoría, somos expresión de la voluntad general, por tanto, no se puede disentir de ello. Y llega finalmente Kant, ¿sí? Que de cualquier forma ya en Kant hay una reflexión sobre la moral rompiendo con la ética. ¿Sí? Y aquí viene la otra falacia que ha hecho carrera en nuestro contexto, de que la moral es personal. No, no, compañeros, es todo lo contrario. ¿Sí? El fundamento de la moral, que en la fundamentación, en la fundamentación de la metafísica de las costumbres, es más interesante que la metafísica de las costumbres en Kant, porque ahí Kant plantea, ¿dónde está la moral? Hace la pregunta, ¿dónde está la moral? ¿En las costumbres? No, 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 porque los caníbales tienen costumbres y ahí no hay moral. Ahí hay etos, pero no hay moral. ¿Sí? En las leyes y la constitución, no, 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 porque los caníbales pueden darse leyes y constitución. Eso no es garantía de moral. ¿Sí? Entonces, ¿dónde está la moral? Está en la deliberación universal, ¿sí? Autónoma, y en la garantía de la libertad subjetiva. Entonces, después esa moral en Kant va a estar resumida ya en la crítica de la razón práctica en el imperativo categórico. Obra de tal modo que la máxima que guíe tu acción, como fruto de una legislación universal, sea hacer siempre de ti y de cualquier otro un fin y nunca un medio. Es decir, la moral kantiana que yo asimilo es el fruto de una deliberación universal.
Entonces, nada de que el derecho natural es universal y la moral kantiana es personal. Eso es un cuento chino, ¿sí? Otra de las falacias que ha hecho carrera en Colombia, ¿sí? Otra de las tergiversaciones que ha hecho carrera en nuestro país. No, la moral kantiana es la de liberación universal, ¿sí? El derecho natural es contextual. Entonces, una vez que yo tengo claro qué es la moral, ¿sí?, como de liberación universal, que yo asimilo autónomamente, yo entro ya al plano de la política. Hay estado de naturaleza donde prima el derecho privado. Derecho privado es competencia salvaje, ¿sí? Así sea regulada jurídicamente. Derecho privado igual competencia salvaje, ¿sí? Esa es la ley de los intereses. Ese es el campo de los intereses, ¿sí? De los intereses contrapuestos de una sociedad. Ahí se requiere la figura del contractus originarius, del consenso político. ¿Para qué? Para plantear los términos del derecho público, del derecho político, como se llamaba en el siglo XIX, ¿sí?, para regular los conflictos del derecho privado. Prima el derecho público sobre el derecho privado. Pero cuando a Kant le preguntan, bueno, Kant, ¿y la desobediencia civil? Ah, no, no hay desobediencia civil. No hay lugar para la resistencia ciudadana. Lo único que se permite es la respetuosa crítica de la pluma, ¿sí?, que es más o menos lo que está consignado en la Constitución del 91. Respetuosos reclamos a la autoridad. Respetuosos reclamos a la autoridad. Entonces, justnaturalismo moderno temprano, desobediencia al tirano, pero obediencia a la ley. De ahí va a surgir una herencia terrible para el derecho, lo que se va a conocer como la obediencia absoluta al derecho. Órdenes respaldadas por amenazas, ¿sí? Derecho reducido a pura coacción, ¿sí? Derecho reducido a la ley y la ley reducida a coacción, ¿sí? Entonces, justnaturalismo temprano moderno, tercera forma de justnaturalismo. Justnaturalismo antiguo, Platón, Aristóteles. Justnaturalismo medieval, Tomás de Aquino. Justnaturalismo temprano moderno. La legitimidad, ¿sí?, en esos principios de universalidad, autonomía, libertad, prima sobre la validez, ¿sí? Y aquí ya empieza, digamos, a bosquejarse la dimensión de eficacia. Porque como ustedes ven en Hobbes, los, las leyes de naturaleza, paz y preservación de la vida, fungen tanto como indicadores de eficacia del Estado como factores de legitimidad del Estado, ¿sí? La dimensión de eficacia empieza ya a perfilarse. Entonces, norma fundamental y noción de obediencia al derecho, universalidad, autonomía, libertad, pero por el otro lado, obediencia absoluta a la ley. ¿Sí? De aquí viene, de aquí surge, ¿sí? Porque recuerden que el positivismo liberal es herencia del justnaturalismo liberal, ¿sí?, esa noción de obediencia absoluta a la ley. Y ya estamos a mediados del siglo XIX. Surge el marxismo. En la carta al padre, Marx, el joven Marx, cuando le comunica a su papá que ya no va a seguir estudiando, que no se va a doctorar en Derecho, ¿sí? Esa es, digamos, una inquietud que no he logrado dilucidar. Creo que Marx termina sus estudios de Derecho, pero digamos no se doctora propiamente en Derecho, no culmina, digamos,
sus estudios de Derecho, sino que ya se doctora en Filosofía, pero lo hace ya, y acá hace en la Carta del Padre una gran síntesis del derecho en la primera mitad del siglo XIX, de Bon-Savigny, de Hegel, de Kant, de la Escuela de la Exégesis, en fin. Y ahí lo dice claramente. De esta manera llegué a una clasificación de la materia del derecho, tal y como se puede proyectar para su clasificación más fácil y superficial. Pero el espíritu del derecho y su verdad perecieron. El espíritu del derecho era el que Hegel había planteado, el derecho como, y el Estado, el derecho estatal, como el gran conciliador de la sociedad. Como si el derecho positivo pudiese ser en general algo real. Fíjense, el cuestionamiento a que el derecho sea algo real. Al final del derecho privado me di cuenta de la falsedad de todo. Y de nuevo se me hizo claro que sin la filosofía no podía penetrar en el asunto. Entonces, aquí abandona Hegel el derecho, Marx el derecho, y después, en la crítica de la filosofía del derecho de Hegel, es donde él va a plantear la religión es el opio del pueblo. La religión es el opio del pueblo en Alemania, que es un país semifeudal todavía, ¿sí? Pero inmediatamente va a plantear la tarea de la historia, por lo tanto, es establecer la verdad del acá, después de que haya sido disipada la verdad del allá. La crítica del cielo se cambia así en la crítica de la tierra, la crítica de la religión en la crítica del derecho, la crítica de la teología en la crítica de la política. Pero aquí ya están ustedes viendo un elemento que vamos a ver después en Pachucanis. La crítica de la religión se cambia en crítica del derecho. La noción central del joven Marx es la de enajenación, es el concepto de alienación hegeliano, pero ya, digamos, alimentado por la crítica de la economía política o por, digamos, los rudimentos de una primera crítica de la economía política. Y Marx, digamos, va a plantear que en el sistema capitalista nos enajena del trabajo, porque el trabajo se lo apropia otro, el producto de nuestro trabajo se lo apropia el capitalista, de la producción social, porque la clase trabajadora por excelencia, el proletariado, digamos, no puede usufructuar el fruto de su trabajo. Nos enajena de nuestra propia humanidad, digamos, por las condiciones a las que nos somete. Recuerden, en ese momento la jornada laboral era de 16 horas, prácticamente uno trabajaba y dormía, y finalmente nos enajena de nuestros semejantes. Entonces, el joven Marx va a tratar de plantear, o plantea el concepto de reapropiarse de la propia autoactividad, que es lo que en últimas todo ser humano busca en su vida, es decir, producir, y que lo que produce sea de él, no sea de otro. ¿Sí? Pero es en la ideología alemana donde de alguna forma Marx concreta los rudimentos de su teoría del derecho, ¿sí? Que Pachucani, ya lo vamos a ver inmediatamente, redondea, ¿sí? Entonces, acá utiliza la metáfora del edificio. La sociedad es como un edificio. La formación económico-social, la sociedad es como un edificio, tiene dos partes. Hay una que vemos, que es la superestructura, pero hay una que no vemos, que es la estructura económica. La sociedad se sostiene por la estructura económica, y esa estructura económica está constituida, digamos, por dos grandes factores, ¿sí? Por dos grandes dimensiones: las fuerzas productivas, la fuerza de trabajo, ¿sí? Los medios de producción, la disposición tecnológica de los medios de producción, y las relaciones de producción, que en últimas, ojo ahí, son en últimas relaciones jurídicas, porque son las relaciones de propiedad, son las relaciones de
de distribución, ¿sí? Son las relaciones que regulan en últimas el aparato económico. Y ese conflicto entre las fuerzas productivas y, y las relaciones de producción, lo que han abstraído siempre, el conflicto entre capital y trabajo, es en últimas lo que genera el conflicto objetivo que desata la revolución en un momento dado. ¿Sí? De ahí surge más tarde la categoría de fetichismo de la mercancía. Entonces, esa dinámica entre las relaciones de producción y fuerzas productivas es lo que define el modo de producción. Y ese modo de producción es lo que él va a llamar la concepción materialista de la historia. Esa secuencia histórica de modos de producción tribal, asiático, esclavista, feudal y capitalista es lo que en últimas constituye la esencia de la concepción materialista de la historia frente a la concepción idealista de la historia que hasta ese momento primaba, que era la hegeliana. Pero bueno, aquí lo importante es que sobre la estructura económica, esa que no vemos, se monta una superestructura jurídica, política y formas de conciencia social. Y las tres son ideológicas. Es decir, lo jurídico, lo político y las formas de conciencia social como la religión, el arte y la filosofía son ideológicas. ¿Y cuál es la función de la ideología? Ocultar el conflicto objetivo. ¿Sí? O sea que el derecho, el sistema político y las diferentes expresiones de conciencia social, religión, arte, filosofía, cultura en general, tienen como propósito central en Marx ocultar el conflicto objetivo. De aquí proviene la afirmación más tardía, después de la Revolución Rusa, de Pachucanes: el derecho es el opio del pueblo. No es la religión el opio del pueblo. La religión es el opio del pueblo en la sociedad feudal o semifeudal. Pero ya en una sociedad capitalista, el derecho es el opio del pueblo. ¿Sí? El derecho es el que oculta el conflicto objetivo. El derecho es el que le da forma jurídica a las categorías económicas. Donde hay desigualdad económica, ¿qué presenta el derecho? Igualdad formal. Donde hay falta de libertad material entre el poseedor y el desposeído, ¿el derecho que presenta? Libertad formal. ¿Sí? Donde hay sujetos desiguales y que no son libres, el derecho presenta la categoría de sujeto libre e igual. El derecho es ideológico por excelencia. El derecho es el opio del pueblo. Entonces, frente a eso, frente a ese fetichismo jurídico, que es una categoría que además replica Pachucanes del fetichismo de la mercancía, frente a esa consideración de que el derecho puede efectivamente superar las contradicciones de clase, ¿sí? Va a oponer Pachucanes el nihilismo jurídico, que recuerda a Nietzsche: no hay que creer en el derecho. Digamos, esa es la esencia del planteamiento, llamémoslo así, de la teoría marxista del derecho. Y cerremos entonces ya con el realismo. ¿Sí? Estoy tratando de mostrarles, digamos, este desarrollo rápidamente, pues, para contextualizar nuestra entrada, la próxima clase, al positivismo. Cerremos ya con el realismo. ¿Sí? Obviamente, el siglo XVIII y el siglo XIX habían terminado con los grandes modelos filosóficos Kant y Hegel. Ellos, de alguna manera, como en la antigüedad, Platón y Aristóteles,
van también, digamos, a orientar unas líneas de reflexión sobre el derecho. Alrededor de Kant se va a articular la escuela de la exégesis, la jurisprudencia de conceptos, y alrededor de Hegel, la escuela histórica del derecho, pese a todas las diferencias de Hegel con von Savigny, ¿sí? Son profesores de la misma universidad, pero no se querían. Y más tarde, pues, va a entrar la jurisprudencia de intereses, que va a tener, digamos, unos ecos del marxismo ya en ese punto, y el movimiento por el derecho libre, que de alguna manera anticipaba en buena parte al realismo. Y aquí todas estas escuelas, por eso hablo de una ruptura epistemológica, empiezan, digamos, ya a desprenderse de la filosofía del derecho, a hacer una reflexión propia del derecho sobre sí mismo. Es lo que Max Weber va a llamar la diferenciación de las esferas de valor, ¿sí? Modernas, que se da a partir de la modernidad temprana, y surge propiamente la teoría jurídica, ¿sí? La teoría jurídica. Es decir, la reflexión propia del derecho sobre el derecho, que va a ser común a todas las disciplinas, ¿no? La filosofía pierde, digamos, su imperio, ¿sí? Su imperio sobre todas las ciencias, tanto del espíritu como empírico-analíticas, ¿sí? Cada una desarrolla su propio ámbito de reflexión, cada una toma distancia. Y empiezan ya a consolidarse las escuelas just teóricas frente a lo que eran las tradiciones just filosóficas, que sustancialmente habían sido, como vimos, just naturalistas. Entonces, ese siglo XIX just teórico consolida la escuela de la exégesis, la norma me dice lo que es por sí misma, yo no necesito más. Esa consideración de que el legislador, ¿sí? podía plantearlo gramatical y sintácticamente con sentido pleno en la norma y que no necesitábamos nada más. La jurisprudencia de conceptos de von Hering, la consideración que ustedes a veces encuentran todavía en profesores de derecho, así vivos, vivitos y coleando, el derecho es un sistema normativo prácticamente, eso es siglo XIX, ni siquiera han transitado, digamos, a Luhmann, siguen, porque si transitaran a Luhmann ya la cosa podría, digamos, enriquecerse, pero es la consideración de que el derecho es un sistema normativo, lógico, absolutamente dogmático, sin lagunas, sin aristas, sin conflictos, sin contradicciones, y que donde las hay, pues son fácilmente resolubles, ¿sí? Ese es el primer von Hering, que transita después a la jurisprudencia de intereses, y es de que el derecho finalmente lo que hace es reproducir y representar los intereses de la sociedad. Era una postura incluso que de alguna forma ya preludiaba indirectamente, sino el planteamiento marxista, sí el planteamiento socialdemócrata más socialista. Y en el otro extremo, la escuela histórica del derecho, de que el derecho es finalmente es la emanación de un pueblo, es la emanación, es el espíritu de un pueblo, es, digamos, es básicamente derecho natural, es la forma en cómo ese pueblo se ha manifestado. Y ahí surge el movimiento por el derecho libre de Genie. Diego López recoge a Genie y muestra cómo pues Genie alimentó en Colombia una etapa muy interesante en la década de los 30, en el marco de la República Liberal, obviamente, donde se va a plantear que el derecho no puede seguir siendo orientado por silogísticamente, que el derecho y que la ley es ambigua, que la ley nunca es absolutamente clara
que siempre tiene, digamos, deficiencias lingüísticas, que va a ser uno de los argumentos del realismo, ¿sí? Que hay consideraciones sociales y económicas involucradas, que el juez es creador de derecho, ¿sí? Eso, digamos, ya empieza de alguna manera a preludiar lo que va a ser el realismo jurídico en sus tres grandes eh, afluentes, el escandinavo, el norteamericano y finalmente el francés. El realismo norteamericano es de una, obviamente estamos haciéndolo en términos muy rápidos, pero yo insisto, quiero que ustedes retengan la idea. ¿Sí? El realismo norteamericano es más radical que el escandinavo, aunque el escandinavo, vamos a ver, tiene un punto central que voy a destacar más tarde. Pero el realismo norteamericano se nutre de todo el pragmatismo estadounidense, de Dewey y su concepto de democracia radical, de Peirce y su crítica al cartesianismo, de James y su defensa del pluralismo ético en medio de la moral victoriana, de Mead y el giro lingüístico. Les cuento una cosa, hoy en día muchas de las reflexiones en Europa sobre el derecho pasan por lo que se llama el giro pragmático, ¿sí? Un autor de la Universidad de Lovaina que nos visitó en el doctorado planteaba una teoría pragmática del derecho. Bueno, esa teoría en Europa, pero esa teoría pragmática del derecho se construyó a partir del realismo norteamericano desde finales del siglo XIX. Entonces, y el pragmatismo se concibe como una teoría, como una teoría básicamente de acción, de transformación social, ¿sí? El derecho es lo que los jueces hacen, ¿sí? Y el silogismo no se puede endiosar. Entonces, hay ahí una crítica al viejo derecho en ese momento, ¿sí? Desde el common law, desde la noción de common law, ¿sí? Desde la noción de precedente. El derecho es histórico, es cambiante, es cultural. Y Oliver Holmes entonces va a plantear, primero va a cuestionar esa supuesta autonomía, objetividad y neutralidad del derecho. El derecho no es objetivo, no es neutro, no es autónomo, no es imparcial, ¿sí? ¿Qué es el derecho civil, compañeros? ¿Qué es el derecho privado? Es el proyecto político de la burguesía revolucionaria del siglo XVIII. Eso es el Código Civil. Es un proyecto político. Como el Código Laboral es el proyecto político, ¿sí?, de las clases populares a mediados del siglo XIX. Y como el Código Contencioso Administrativo es el proyecto político, ¿sí?, de las clases medias de finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Por eso no es la distinción derecho-moral, ¿sí?, porque es siempre una concepción moral política la que ha inspirado los códigos. Entonces el derecho, como muy bien lo van a decir las feministas después, no es objetivo, no es imparcial, son proyectos políticos condensados jurídicamente y además, como dicen las feministas, son además códigos de machos, ¿sí?, códigos patriarcales hechos por hombres sin una conciencia feminista, sin una perspectiva de mujer. Entonces, no se puede sacralizar, no se puede fetichizar, ¿sí?, el precedente, no se puede fetichizar, ¿sí?, el derecho en los libros. El derecho es acción, ¿sí?, y el derecho tiene que evaluarse es por sus consecuencias prácticas, no por su molde formal, ¿sí? El derecho es además interdisciplinar, el derecho es interdisciplinario. Entonces, esa concepción pragmática del derecho, que ahora se están reinventando los europeos, ya se le había inventado Holmes a finales del siglo XIX. Teoría jurídica pragmática.
Por eso se lo va a llamar el Copérnico jurídico, porque además pasa el derecho del legislador al juez y critica la concepción lógica y silogística del derecho. ¿Sí? Su famosa afirmación: la vida de la ley no ha sido lógica, ha sido experiencia. Las necesidades sentidas de la época, las teorías morales y políticas predominantes, las intuiciones de política pública declaradas o inconscientes, e incluso los prejuicios que los jueces comparten con sus semejantes, han tenido mucho más que hacer que el silogismo para determinar las reglas por las cuales los hombres deben ser gobernados. La ley encarna la historia del desarrollo de una nación a través de muchos siglos y no puede tratarse como si contuviera solo los axiomas y colorarios de un libro de matemáticas. Entonces, esto es una crítica a von Lalettre del positivismo jurídico. Y plantea además Holmes en la figura del Batman, no de Batman, sino de Batman, el hombre malo, ¿sí? El hombre que cuestiona el derecho, el hombre que cuestiona, el abogado que cuestiona los conceptos jurídicos. Hace un año largo, el profesor, bueno, se me escapa el nombre ahorita, qué pena, ex magistrado de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, ¿sí? Edgardo Villamil, profesor Edgardo Villamil, al que se le hacía un homenaje en el aula máxima de la Facultad de Derecho, con lágrimas en los ojos. Se le hacía un homenaje porque ya casi lo estaban enterrando. Estaba vivito y coleando, siquiera el profesor Villamil, que ojalá nos acompañe mucho tiempo, ¿sí? Con lágrimas en los ojos, decía: tenemos que volverle a enseñar a los estudiantes a sospechar sobre la ley, ¿sí? A dejar esa concepción de que el legislador es abogado y de que el legislador está haciendo leyes por encima por encima de los intereses particulares y que concretan el interés general. No, si los legislativos están compuestos por fuerzas políticas y por mayorías legislativas, y esas mayorías legislativas, como lo va a decir Dworkin, representan y concretan directrices políticas. Las leyes no son imparciales, ¿sí? Y el abogado no se puede comer el cuento de la ley imparcial, tiene que ver quién promulgó esa ley, ¿sí? Tiene que ponerle Batman, ¿sí? Tiene que desmitificar la ley. Solo que eso lo está planteando Holmes para el juez. Señor juez, sospeche la ley. No se trague la ley como un... que mire lo que le pasó a Kelsen. O con lo que, bueno, no lo conocía todavía. Bueno, lo alcanza, obviamente Holmes alcanza a vivir, ¿sí? El drama de identificar derecho y ley. Pero es él el que primero va a plantear esa necesidad de cuestionar la ley. Pasar del derecho de la norma a la decisión judicial, pero como un cuestionamiento del juez. Y por eso va a ser, digamos, el fundamento de la ideología económica, de la crítica a la ideología económica del laissez-faire, ¿sí? Por eso va a ser Holmes el que va, de alguna manera, como presidente de la Corte Suprema de Justicia, a sustentar el cuestionamiento en el voto, en 1905, el voto minoritario, el cuestionamiento a la no intervención del Estado, ¿sí? Y va a ser él después el que va a justificar el, el estado de bienestar del New Deal de Roosevelt. Bueno, no me detengo acá porque quiero terminar ya con el realismo para sus preguntas, pero ahí Roscoe Pound, otro realista, decano en 1931, va a consignar los 9 puntos del realismo: concepción dinámica del derecho, visión instrumental del derecho, concepción dinámica de la sociedad. El derecho no es para la defensa del statu quo, ¿sí?
desconfianza entre reglas y conceptos jurídicos tradicionales, desconfianza en el silogismo, ¿sí? En las reglas prescriptivas de la decisión jurídica, valoración de todas las áreas del derecho por sus efectos, ¿sí? No por su construcción ideal. Por eso el realismo fue la piedra de toque en Estados Unidos del New Deal y en Colombia de las reformas liberales de los años 30. Y del realismo escandinavo, que es un realismo pálido, ¿sí? Un realismo mucho más, un realismo que termina desdibujándose e incorporándose al positivismo analítico. Pero hay dos cosas que quiero descartar. Primero, el concepto de derecho vigente, ¿sí? ¿Qué es derecho? Derecho es derecho vigente. Es decir, es el derecho en acción, pero desde las emociones psicológicas de los jueces, desde lo que el juez de alguna manera, desde el dispositivo, y aquí nos adelantamos un poco a Duncan Kennedy, desde el dispositivo normativo que ese juez le gusta manipular, que sabe que puede de alguna manera moldear en la decisión, ¿sí? Para lograr, digamos, las consecuencias y las aplicaciones más funcionales. Ese concepto de derecho vigente es clave en el realismo escandinavo, pero esta es la que más me gusta, la crítica a Kelsen ya directamente de que la validez es una categoría ideológica. Validez es una categoría ideológica. Señor Kelsen, su validez jurídica, ya vamos a ver cuál es la estatura que le quiere dar Kelsen a la validez en el derecho, es la piedra de toque epistemológica, ¿sí? Que va a concretarse a través de su teoría pura del derecho. La validez es una categoría ideológica, no es una categoría jurídica. Y cerremos el Michel Troppé, ya realista francés, pues en últimas es el que interpreta el derecho, quien crea derecho. Es lo que se va a conocer como el realismo interpretativo francés. Entonces, relación trilemática, obviamente prima la eficacia en todos los tres casos, en todas las formas de realismo, ¿sí? Estoy pensando es en la eficacia interpretativa, estoy pensando es en la interpretación, en la eficacia social, estoy pensando en la eficacia psicológica del dispositivo, ¿sí? Determina la validez, que no es más que una categoría ideológica, es decir, subalterna, ¿sí? De la eficacia de la decisión judicial, y indirectamente eso es lo que hace la legitimidad del derecho. La piedra de toque, el sentido, significado de la norma fundamental para el realista es el derecho eficaz, y hay una obediencia a la ley pragmática. La ley que nos sirva, la ley que sea formal, muy linda, muy bien hecha, muy gramatical, muy sintáctica, muy perfecta, pero que no funciona, no sirve, ¿sí? Esa ley, ¿sí? Ya fácticamente tiene que ser desobedecida. Aquí no hay pureza metódica, aquí tampoco hay neutralidad axiológica. Bueno, aquí terminamos, compañeros.